Seguimos en nuestra lectura diaria. El día de hoy estamos en Marcos capítulo 12. Y dice así en el versículo 28, Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y es que estamos en una sección donde están preguntándole diferentes cuestiones. El día de ayer veíamos cómo lo cuestionaban acerca de cosas, pero de su autoridad, pero Jesús les contestó con otra pregunta acerca del bautismo de Juan. También en el capítulo 12 le preguntaban acerca del tributo, si se tenía que pagar impuestos, tributos y demás. Y ahora le están preguntando acerca de la resurrección también. Entonces ahí está uno y está escuchando todo esto y ve que Jesús está contestando bien. Entonces él se atreve a hacerle una pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús responde con dos mandamientos, el primero y el segundo, y que tienen mucho que ver uno con el otro, pero que al final dice él: no hay otro mandamiento mayor que estos. Y es que amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo es el cumplimiento de toda la ley. Y es que si recuerdas, cuando Dios le dio a Moisés las dos tablas de la ley, en la primera de ellas los mandamientos tenían que ver con Dios, con honrarle, con las fiestas. Pero la segunda tabla tenía que ver con el prójimo y tenía que ver con no dar falso testimonio, no robar, no codiciar lo de otra persona, y así honrar a tus padres y a tu madre. Tiene que ver con otras personas. Así es que al amar a Dios con todo tu corazón, resuelves la primera tabla. Al amar al prójimo como a ti mismo, resuelves la segunda parte, y así. Y cuando él dice esto, el escriba le dice: ha respondido bien. O sea, en verdad eso es el primer mandamiento, eso es. Y Jesús lo ve y le responde: no estás lejos del reino de Dios. Y creo que no parece ser un cumplido. Hey, no estás lejos, sino también parece ser que se queda corto. Uno no se quiere quedar corto con respecto al reino de los cielos. O sea, no estar lejos del reino de Dios no te hace estar dentro del reino de Dios. Y es que en realidad intentar cumplir estos mandamientos es imposible en nuestras fuerzas, en nuestros recursos. Es imposible. Es por eso que vivimos vidas lastimando a otros, dañando a otros, amando otras cosas más que a Dios, porque no está en nuestra naturaleza. ¿Qué necesitas? ¿Nacer de nuevo en el reino de Dios? No estás lejos del reino de Dios, sino estar en el reino de Dios a través de un nuevo nacimiento, y entonces podríamos amar a Dios y amar al prójimo como Él nos ha pedido que lo hagamos. Es que Jesús está siendo cuestionado y aún vienen más preguntas, y es que se está acercando a el momento en que Él dará su vida por nosotros, y toda oveja que se presentaba en un sacrificio tenía que ser examinada, y Jesús estaba siendo examinado. Pero está pasando todas las pruebas. Él es el Cordero de Dios que va hacia la cruz para rescatarnos de nuestros pecados.